Buenas noches, señores telespectadores. Bienvenidos a Granada Debate, un programa andaluz en el que se debatirán asuntos de política local, nacional y también regional. Empezamos nueva temporada este miércoles y bueno, vamos sin más dilaciones a presentarle a nuestros invitados de esta noche. Buenas noches, Jesús. Buenas tardes, buenas noches, encantado. César, buenas tardes. Buenas tardes, claro. Buenas noches, Baltasar. Muy buenas noches. César, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por pedir nuestra participación en este programa. Bueno, pues esta noche vamos a hablarles de tres temas de política. Vamos a empezar por el tema más candente de carácter local, que es el caso Nevada. Vamos a ver, yo quiero vuestra opinión, César. Me gustaría saber qué piensas sobre que el tema de la paralización de las obras del Nevada haya dado lugar a una indemnización de 166 millones que tiene que pagar la Junta de Andalucía. Y no solo eso, sino que ya se han generado 7 millones de intereses y además 13.800 euros más de intereses al día. ¿Esto cómo lo vamos a solucionar los andaluces, que somos los que vamos a tener que pagar esto, y fundamentalmente los granadinos? Bueno, realmente hay que decir que es que peor imposible. Es que ese sería el resumen completo de la situación. Es bastante incomprensible, la verdad es que es bastante incomprensible cómo se puede llegar al final de esta situación, como muy bien señalabas tú, en el sentido de tener que pagar 166 millones, me parece que es en torno a 166 millones, y además cada día que se prorroga este tema es que hay que pagar 13.800 euros, o sea, es una barbaridad absoluta. Hay determinadas cuestiones que yo realmente creo que es una demostración más de la mala gestión que tiene la administración andaluza. Desde este punto de vista es... Porque vamos a ver, es que yo no llego a entender cómo es posible que el abogado de la Junta de Andalucía no fuera el día del juicio, por poner un caso. Dicen que es que por ahí ha habido intereses ocultos que beneficiaban a determinadas personas, partidos políticos. Yo no voy a entrar en ese tema en concreto, pero es verdad que hay algunas cosas que chocan mucho. Entonces hay que aclarar muy bien el tema este. Y la cuestión ya realmente importante es: ¿todavía tiene algún tipo de solución? Porque ya, que yo sepa, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que se supone que es definitiva. Dicen que van a ir al Tribunal Constitucional. No sé exactamente qué tiene que ver la Constitución con esto. Realmente la gente que sabe de temas jurídicos pues que lo debe de saber mejor. Entonces, bueno, ahora después si quieres... Sí, seguimos. Baltasar, ¿a ti qué te parece todo esto? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, el cómo se ha llegado no lo sé, pero el resultado sí. Nos va a costar a los ciudadanos de Granada pues una millonada. Hay una costumbre, porque no es la primera vez que a la administración andaluza o a la administración local por su mala gestión o por lo mala solución de los temas que plantea, se le condena. Pero claro, aquí hay un problema. Se le condena a todos los ciudadanos, no se les condena a los responsables, bien sean políticos o bien sean técnicos. Yo creo que habría que empezar ya a utilizar la acción de regreso, si es que hay, o se demuestra, sí, eso parece que es una cosa, pero hay técnicos que, si es verdad, por ejemplo, que parece ser que sí, como dato no sé, que no comparece el abogado, pues mire usted, que este señor es responsable de no cumplir con su obligación de defender los intereses públicos. Además, ¿a quién se le olvida un pleito de 166 millones? ¿No? Bueno, por ejemplo. No se les olvidaría a nadie, ¿no? Se está todo sobre los políticos, pero resulta que los políticos son personas y actúan y toman decisiones, y esas decisiones afectan a los ciudadanos. ¿Y quién defiende a los ciudadanos? Pues parece que nadie, ¿no? Según vemos. ¿Qué quiero decir? Que si hay una investigación, y de esa investigación interna, en principio, porque ya la judicial ya está en marcha, ya tiene su sentencia, si de esa investigación interna se deduce y se desprende que hay responsabilidades por negligencia, por inoperancia, por lo que sea de carácter político, sea de carácter técnico, esas personas la administración tiene que proceder contra esas personas, porque en última instancia son las responsables. O es que nadie es responsable. Eso es una barbaridad. Siempre tiene que haber
alguien responsable, 1, 2 o 3 o más personas, las que sean. De ahí que yo creo que ya los políticos, los responsables políticos, a la hora de gestionar las instituciones, sea ayuntamientos, diputaciones o gobierno andaluz, deberían de procurar que sus funcionarios, no tanto llevar asesor propio, ya está bien de asesores propios, sino con el personal que hay allí, que se supone que está cualificado, lo único que sí que tiene que decirle es, mire usted, aquí las políticas las marco yo, pero usted tiene que hacer las políticas que yo desarrolle. Y si da el caso que algunos técnicos, podría darse el caso de que se niegan a hacer algo que les dice el político, porque, por ejemplo, la recalificación, no sé qué tema hubo en su origen aquí en el Nevada, pues el funcionario saber que está protegido frente a la presión del poder político, con lo cual cada cual sabía cuál es su responsabilidad. Eso no está nada definido, y yo creo que ahí está un origen de este problemón de más de 169 euros, más la demora que ahora veremos a ver cómo. Yo espero y deseo que ya que no han tenido habilidad para jurídicamente defender, tengan la habilidad política de convencer al receptor de que se avenga a una deducción no solamente de los intereses, sino incluso de la deuda, pero lo veo complicado. Bien, entonces yo la verdad es que sí estoy en esa línea, pero quería preguntarte una cosa, Jesús. Aquí es que no se ha abierto responsabilidad contra las personas, que el técnico que dice Baltasar, no va a haber una acción de regreso. ¿Qué va a pasar? ¿Que lo que vale un hospital lo vamos a tener que pagar todos nosotros, un hospital, una estación de AVE o cualquier otra estoy mal infraestructura? informado, el letrado que no asistió ha sido ascendido a jefe de gabinete jurídico autonómico. Pues... Es decir, si no estoy mal informado, si la información que he recogido yo en la prensa es así, este señor ha sido ascendido. Bueno, pues Es decir, entonces... Por sus buenos servicios. Por sus buenos servicios. Así va la mía. Entonces no solo no se ha abierto una investigación, ¿no?, sino todo lo contrario. A mí, yo creo que las comisiones para conseguir aclarar las responsabilidades políticas en este país son muy tristes, sino absolutamente esperpénticas. Y a la ciudadanía, a las vecinas y a los vecinos, a la gente de a pie, es a la que nos queda exigir esa responsabilidad política. En la genealogía de este lío está el clan de Armilla, era un sector del PSOE de Granada, está una dirección del PSOE que no presenta, que dice que sí, pero dice que no, pero que tampoco. Hay una confusión de la gestión política y la gestión, digamos, no sé cómo llamarla, así privada, porque realmente no sabemos si ha habido otras cosas por debajo. Pero la gestión política ha sido de una forma absolutamente arbitraria. Se dice que hubo un informe que desaconsejaba o que decía que era ilegal la construcción del Nevada y que ese informe se destruyó. Entonces, yo en la parte jurídica creo que César nos va a ilustrar mucho mejor que yo, pero en la parte política me parece que es un ejemplo claro de cómo la administración en Andalucía se ha confundido la administración con una forma caciquil de las gestiones. Bien, pues como bien dice Jesús, vamos a ver cuál es la parte jurídica. A ver, César, ¿nos puedes explicar un poco para que nuestros telespectadores sepan un poco qué es lo que ha pasado aquí y qué es lo que nos va a costar al fin y al cabo? Bueno, me voy a permitir que empiece con algo que dice el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice que el que calla ni afirma ni niega nada, salvo que tenga obligación de contradecir. En este caso, yo no tengo obligación de contradecir, pero creo que se están cargando en excesivo las tintas sobre el funcionamiento del gabinete jurídico en su conjunto y no se está deslindando adecuadamente el asunto. Aquí hay una vertiente clarísimamente política, que tendrán que responder en la vía política quienes tengan que responder, y habrá una vertiente de gestión de la dirección del proceso, y hablo de la dirección del proceso, en que puede haberse llevado mal y haberse producido una situación pues indudablemente deseable para el gabinete jurídico. No es deseable. Indudablemente tampoco creo que haya habido instrucciones directamente desde el gabinete jurídico de que no se vaya a un asunto concreto. Lo primero, que el gabinete jurídico en Granada estamos no desbordados, más que desbordados. Es decir, la cuestión es que nosotros tenemos 18 o 20.000 asuntos vivos y se puede producir un error. Es verdad que se ha producido un error en un momento crítico, en un asunto que venía llevado, bueno, pues como venía ya llevado de alguna manera u otra. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo en deslindar quiénes son los responsables políticos, porque hay responsables políticos desde mi punto de vista,
y hay que delimitar también quiénes son los posibles responsables. Digo posibles, no digo el posible, digo posibles responsables en cuanto a la gestión del asunto. Y yo hasta ese punto puedo decir, no quiero decir tampoco más, tengo mi propia particular visión y yo creo que con eso queda suficientemente delindando las dos distintas facetas de un asunto tan lamentable como es el Nevada. Ahora, si me vaya a permitir que yo dé un juicio crítico. El juicio crítico es que los procesos se llevan muchas veces mal, no como consecuencia de la actuación del letrado, sino también de cómo vienen preparadas las circunstancias, cómo se dan las circunstancias concatenantes y la prueba y tal. Prefiero hablar de qué es lo que queda. Lo que ha pasado hasta ahora, todos más o menos lo sabemos. Jesús ha dado unas pinceladas, tú también la has dado claramente, y por supuesto César. Pero queda el paso ante el Tribunal Constitucional. Y yo quiero decir que por muy bien que se esté trabajando, que se estará trabajando muy bien en los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, es muy complicado que un recurso de amparo en favor de una persona jurídica como la Junta de Andalucía supere el trámite de admisión. Bueno, pero que sepan los oyentes los espectadores de Andaluz, Pilar, que es que superar el trámite de admisión por recurso de amparo al Tribunal Constitucional, puedo decir que la proporción respecto a personas físicas es del 0,23, es decir, un solo asunto de cada 230 pasa el trámite de admisión. Después distinto ya lo que se diga a la sala, que será complicado. Por tanto, la cuestión jurídica es bastante complicada. Yo creo sinceramente que el debate ya no está en los 165 millones, que se puso en la sala como consecuencia de revisión, sino que está, por una parte, intentar que la doctrina más favorable del del Tribunal Constitucional se le aplique a la Junta de Andalucía, que va a alegar la falta de la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con toda la garantía. Eso es lo que se va a alegar. Ojalá prospere por el bien de todos los andaluces. Y por supuesto prospere también por una unidad como el gabinete jurídico y por las personas que estén trabajando el asunto. Yo lo espero, ahora que lo veo complicado, pero lo complicado es una opinión muy particular. Y por otra parte, pues hay algo que dice Baltasar, mi amigo Baltasar, que aparte de ser docente es abogado, y Baltasar habla de la acción de regreso. Bueno, la verdad es que ejercitar aquí lo del 145 de la antigua ley 30/92, pues es tentativo, pero la verdad es que en la administración pública, no solamente en este tema, sino en muchísimos otros temas, no debe de permitirse ya más errores. No debe permitirse más errores porque errores como este, que hasta cierto punto son ciertos errores, porque puede haber un error humano y un error humano, pero si hubiese producido la misma consecuencia si se va como si no se va, esa es la duda, porque la jueza del contencioso 1, cuando resuelve, no afirma ni da todo lo que pide el demandante. En este caso, el que pide el pago de la indemnización, que es el señor Tomás Olivo, concretamente Sociedad General de Galerías Comerciales, que pedía, si mal no recuerdo, 277 millones, sino que realmente le rebaja 120 y algo o 121 millones de euros, que estamos hablando no de cualquier cosa. Por tanto, ¿ha habido un error? Sí. ¿De quién ha sido? Bueno, pues que lo deslinden de quién ha sido el error. Yo tengo mi particular visión, pero por otra parte no carguemos todo siempre en los funcionarios. Puede haber error del funcionario, pero hay error de la política, por supuesto. Baltasar. Hombre, Sí. yo creo que políticamente, evidentemente, está en su origen. No hay error del técnico, o hipotético error del técnico, si el político previamente no hubiera tomado decisiones seguramente inapropiadas. Por ejemplo, el plan de ordenación urbana de Almilla, hubo un contencioso, unas tensiones tremendas por ubicar, que además lo que no está consiguiendo, que además son gastos adicionales para el erario público, para entrada, es decir, todo estaba pensado, hasta el metro lo han diseñado para que vaya allí. Es decir, su origen para mí primordialmente y primeramente es la responsabilidad política, totalmente de acuerdo. Subsidiariamente, responsabilidad de los técnicos, sí que la hay que verla. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que por unos y por otros al final se vayan de rosita, y eso, si no hay ninguna castigo entre comillas de esas personas, abre la puerta a que siga habiendo esa negligencia, porque no es la primera. En el Ayuntamiento de Granada tenemos una serie importante de situaciones parecidas, que por decisiones políticas, partidistas, personales, intereses de terceros, los funcionarios no se han plantado, y aquellos que alguna vez se han plantado hablando de informes, lo han echado, o lo han puesto en el ostracismo allí abandonado. Es decir, ya está bien de que tanto los responsables políticos como los responsables técnicos se vayan de rosita. Tienen que pagar el daño que han causado. César.
Yo lo que quisiera decir, bueno, siguiendo un poquito en la línea de Baltasar, la verdad es que desde el principio este asunto se ha llevado mal por parte de los diferentes servicios técnicos que han ido participando. Por un lado, lo que es la aprobación urbanística del proyecto ya tiene bastantes sombras, tanto dentro de lo que es el ayuntamiento como lo que es en el tema de ordenación del territorio de la Junta de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que uno de los elementos que indicaban para su aprobación por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo, que en aquel momento había, era solucionar el tema de movilidad de los accesos al sitio al Centro Comercial Nevada. Y vemos que se han resuelto de una manera un poco extraña, y más en aquel momento que lo del tranvía, porque todavía está lo del tranvía, que es curioso que el tranvía pase justo por la puerta del Centro Comercial Nevada y tenga una parada justo allí, es un poco curioso, pero el tema ese de movilidad en aquel momento no se había resuelto y se dio su aprobación. Por otro lado, hay otro elemento que a mí me sorprende también. La Junta de Andalucía, vale, no se presenta el abogado, ya os sabrá por qué, se prepara un recurso y después del recurso hay que pagar una indemnización mayor aún, porque en un primer momento eran 157 millones y luego se pasa a 166, es decir, lo que es el recurso por parte de los servicios jurídicos es un poco curioso. Ahora tú lo explicas un poquito mejor entonces el tema. Y entonces hay un tema que el otro día se señalaba, que era el artículo 106 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, la ejecución de sentencia. En el tema de ejecución de sentencia, que decía la posibilidad de intentar aplicarlo porque si se produce un daño importante en lo que es la hacienda pública, pues podría rebajarse lo que es la indemnización. No lo sé. Tú como servicio jurídico sabrás mucho mejor el tema. Bien. Jesús. Bueno, en Granada tenemos una costumbre, y es que se construye debajo de una manta que invisibiliza todo. Aquí salen edificios completos y cuando ya está hecho dicen, es que era ilegal que se construyese. Es que nadie ha visto que se estaba haciendo la obra. En el caso si mis fuentes no están equivocadas, en el caso del metro o del tranvía, es que tuvieron que cambiar el trazado del tranvía porque el edificio ocupaba un espacio en el trazado inicial. Es decir, que un constructor busque un centro comercial en una zona que vaya a estar bien comunicada no es algo ilegal ni algo esporádico, pero que se tuviera que cambiar el trazado de la línea para que poder construir el edificio, de nuevo estamos debajo de esa manta mágica que invisibiliza todo. Y después yo creo que hay dos responsabilidades, aparte después yo le haré una pregunta a César, que hay que empezar a plantear. No solamente necesitamos responsabilidades individuales, porque del clan de Armilla poco queda políticamente activa. Bueno, la alcaldesa sí, pero bueno, de los históricos del momento a los que les tenemos que poner nombre y apellido, de los históricos del momento, sino que necesitamos responsabilidades democráticas. Hay responsabilidades colectivas de una organización que estuvo funcionando dejando pasar esto, y por lo tanto esa organización hay que ponerle el cascabel a ese gato. Ese gato no se puede escapar. Y por último, César, una pregunta jurídica. Hay una sentencia de 28 de julio de 2011 del penal que le daba la razón a la Junta y ahora una administrativa se la quita. Ahí he tenido una duda jurídica. No, es que el ámbito penal juzga las cuestiones penales. Entonces, lo que dice la resolución jurisdiccional cuando se solicitan eso es que la responsabilidad penal ya se cumplió y se pagó la responsabilidad penal con la demolición y la condena que se realizó al promotor. Entonces, cada uno debe responder en su respectivo ámbito. La cuestión, en el ámbito de lo contencioso, es que hay un momento dado en que había que haber solicitado el levantamiento de la medida cautelar, que era de paralización. ¿Por qué la medida cautelar no puede levantarla el juez a petición de la parte que está cautelada, es decir, la parte que en este caso demandada, o demandante, frente a la cual se había adoptado, ni puede solicitarla el juez per se? Entonces tiene que solicitarla la persona o la entidad
que ha solicitado la medida cautelar. Ahí es donde puede haber un posible error, posible de los servicios jurídicos, dirán los políticos. Es que tendrían que habernos avisado los servicios jurídicos. Dirán los servicios jurídicos, si a mí no me lo dice el político, yo porque voy a pedirle que lo levante. Esa es una cuestión que habrá que dilucidar y, por supuesto, en ese momento, cuando hay que levantar medida cautelar, que yo recuerde en el tiempo, no le correspondía al letrado que posteriormente no asistió o que en teoría no tenía que haber asistido. Entonces, por tanto, yo creo que te contesto bien esa pregunta. Respecto a los 159 millones pasa a 165. Vamos a ver, si no se hubiese hecho nada, hubiese sido peor. Es decir, porque lo que está claro es que la Junta recurre y además solicita el trámite de vista en apelación, que es muy complicado. Bueno, yo creo que se ha dado 1 o 2 en la vida. Yo no he visto un trámite de vista en apelación muy pocas veces. Y la otra parte recurre también, porque Sociedad General de Galerías Comerciales considera que 159 millones es muy poco. ¿Qué es lo que pasa? Que la sala, si uno lee la sentencia que dicta como ponente el magistrado Pardo y con don Jesús Rivera y la señora, una de las magistradas, lo que viene es a revisar el proceso en apelación sobre la prueba aportada, que es la que ha aportado Tomás Olivo. Porque toda la prueba es proposición de la prueba, práctica de la prueba, valoración de la prueba. Es decir, están dando en una revaloración de la prueba porque entiende que existe error en la apreciación en la primera instancia, así en la instancia de la revisión de la medida cautelar en el juzgado contencioso. ¿Qué es lo que hace la Junta? La Junta trata de oponerse a eso, echa en juego todo lo que tiene y al final resulta que elevan 6 millones más, pero porque atienden más la petición de la parte, en este caso ya recurrente en apelación, o todo lo recurrente que es concretamente Sociedad General de Galerías Comerciales. Eso por lo que se explica la subida de los 6 millones. Y ahora yo digo, hombre, llevado técnicamente mal no empiezan los servicios jurídicos. Donde empieza llevado posiblemente, yo digo siempre posiblemente porque no conozco todos los papeles, todos los documentos, yo creo que técnicamente puede estar llevándose mal en el momento de la tramitación en el Ayuntamiento de Armilla, puede llevar más también en ordenación del territorio de la Junta y posteriormente vendrá la intervención de los letrados, que podrá ser mejor o peor, pero puedo decir que de verdad que nosotros particularmente, nosotros tenemos siempre particularmente la intención de hacerlo bien, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Y no solamente hay un letrado el que ha intervenido, que es al final el que está, sino que ha intervenido muchísimos más letrados. El gabinete jurídico solo ha pedido responsabilidad o ha cribado responsabilidad respecto de una persona que es directamente responsable en la gestión del asunto. ¿Puede haber más responsables? Pues eso he dicho yo, puede haber más responsables. Pero sí que tengo la impresión de que una de las personas máximas responsables, si no se ha ido de rosita, casi se va de rosita. La Comisión Provincial de Urbanismo tuvo que informar sobre ese expediente. Sí, ¿no? Informó. Es lo que he explicado del tema de movilidades, por ejemplo. Entonces, ese informe fue favorable por unanimidad de todos los asistentes en esa comisión provincial, o ya hubo problemas, no hubo unanimidad en relación no a la movilidad solo, sino al tema urbanístico. Yo no conozco exactamente el expediente. Ahí, en ese punto no lo conozco, Mirad, tampoco. Yo creo que nos estamos quizá yendo un poco más por la cuestión que a lo mejor a los espectadores pues no terminan de enterarse, son cuestiones demasiado técnicas. Yo lo que sí me gustaría es que supieran que bueno, este señor Tomás Olivo ha ganado en la justicia, le ha dado la razón, que tiene derecho a que se le dé ese dinero. El problema es que la Junta de Andalucía no ha actuado correctamente, no es él ha ido y ha defendido su postura y ha ganado en los tribunales. Entonces ahora el mal hacer de la Junta de Andalucía, no sabemos por qué, lo tenemos que pagar los ciudadanos. De Armilla, ¿no? Sí, pero tenemos que pagarlo nosotros. Bueno, Entonces, el ayuntamiento. mirad, Claro. como se nos acaba el tiempo antes de irnos a publicidad, Amable Baltasar, quiero simplemente que me digáis 2 palabras cada uno para resumir esto. Para resumir, Sí. que es una indecencia política y que no nos merecemos la pasta que tenemos que pagar. Eso es de una injusticia tremenda y tienen que haber responsables. Si no esparcen responsables, es una tomadura de pelo a los granadinos, así de claro. Bien, tomadura de pelo a los granadinos. César. Repito que peor es imposible y es una cuestión de que se ha llevado más desde el principio por parte de los diferentes servicios técnicos del Ayuntamiento de Armilla y la Administración andaluza y que posiblemente haya intereses ocultos detrás en algún elemento, fundamentalmente en Armilla. Bien, Jesús. La granadina y los granadinos no sabemos cuántos sinvergüenza hay detrás de esto. Sin Es la vergüenza. primera idea que tenemos que tener clara. Y la segunda, necesitamos Sí. controles democráticos que eviten estas cosas. Bien, César.
Bueno, yo creo que es un asunto muy lamentable y que creo que está por analizar muy minuciosamente todavía. Bien, yo me voy a quedar con lo que ha dicho Baltasar sobre que es necesaria una acción de regreso. Quizás fuera importante cuando se depuren las responsabilidades de las que todos habláis, que se supiera quién es y que no tengamos que pagar los ciudadanos, sino las personas que hayan podido ser responsables de eso. Bien, vamos unos momentos a publicidad y ahora volvemos. Hasta ahora. Bueno, Hugo, Bienvenidos de nuevo, señores telespectadores. Estamos aquí en Granada Debate. Vamos a hablar ahora de un tema que está también muy en estos días en boca de todos, que son los presupuestos generales del Estado. La aprobación, la no aprobación. Pablo Iglesias va el viernes a ver a Oriol Junqueras, va a la cárcel a ver a Oriol Junqueras para que le dé su visto bueno. Es decir, estamos en una situación bastante delicada. Por otro lado, Pablo Casado se va a la Unión Europea también a decir que no son unos presupuestos legales. Total, estamos en una situación bastante compleja. ¿Qué pensáis sobre esto que va a pasar al final, César? Bueno, yo creo que son fundamentalmente fuegos artificiales. ¿Por qué? Porque yo tengo mi duda de que vayan a salir adelante estos presupuestos por una cuestión simplemente de mayoría parlamentaria. Se supone que son los presupuestos elaborados entre el PSOE y Podemos, en realidad son más bien los presupuestos de Podemos, se entiende, a cambio de dejar que Pedro Sánchez siga en el poder, entiendo yo, pero tiene el problema de que necesita unir al resto de grupos, salvo Ciudadanos y al Partido Popular, debe de unir a todo el resto de grupos. Entonces es bastante difícil porque lo que piden unos van contra lo que piden los otros. Los independentistas catalanes ya sabemos lo que piden, entonces es un tema bastante difícil de que pueda salir. Suponiendo que salieran los presupuestos como están ahora, yo creo que no son los presupuestos que necesitan los españoles realmente. ¿Por qué? Porque hay una ruptura de lo que es el equilibrio presupuestario. Ya están avisando de que lo que está contabilizado como posibles ingresos son irreales, con lo cual al final se va a disparar lo que es el déficit. Hay una subida de impuestos que, aunque se diga, claro, el gobierno intenta justificar que no va contra las clases medias, pero bueno, vamos a ver, cuando la tasa, por ejemplo, en transacciones bancarias, al final va a pasar como con la tasa a las eléctricas, quien la va a pagar es el usuario y va a haber un incremento. El tema del diésel, pues lo mismo, quien lo va a pagar al final son todos los españoles los que lo vamos a pagar. Entonces, que si se le va a subir a los ricos, si es que los ricos no pagan IRPF, vamos a ser realistas, si lo que tienen todas sociedades de estas traspuestas, con lo cual en el fondo, pues fuegos artificiales, sin más. Y el astronauta también tiene una, ¿eh? Ya, es curioso, bastante curioso. Baltasar. dice César, dice, si es que los ricos no pagan impuestos. ¿Y qué propone Ciudadanos y PP para que paguen impuestos? Porque yo no considero que no estéis de acuerdo en que no paguen impuestos. No, por Dios. Vale. Te lo digo porque es que cuando se hacen afirmaciones como que no hay salida, esto es lo que hay y de aquí no se puede mover. Hombre, es que hay que hacer una reforma completa. Pero vamos a ver, Baltasar, ¿tú no piensas que se va a generar más paro? Porque si ahora hay que subir... No, en absoluto. ¿No va a haber más paro? En absoluto. ¿No están tirando demasiado de deuda? ¿Qué va? Mira, si todo esto es una estafa, desde la crisis desde el 2008 es una estafa de una minoría y del capital financiero internacional, del cual nosotros, y aquí hay sus gestores, pero todo eso es mentira. En Portugal, que no es que pongo como modelo, porque yo no creo en modelos, los modelos siempre hay que dejarlos para los que no tienen capacidad de construir su propio modelo. Es decir, yo no quiero ningún modelo para el país, quiero el modelo español para mí, para en función de nuestra capacidad. Así no ha ido mejor muchas veces, ¿eh? No ha ido mejor la historia con nuestro propio modelo. Luego entonces, es decir, estamos de acuerdo, ¿no? Es decir, no creo en modelos. Lo que ocurre es que tenemos una clase dirigente política de pena. Ahí estoy de acuerdo. De pena. Sin cultura, analfabetos políticos, la mayoría. Sí, pero todos con máster. Y funcionales, muchos. Sí, máster, sí, ya sabemos los máster. Y con máster, todo. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo digo con algo conocimiento de causa. Yo estaba en el Congreso de los Diputados en una época que no se parece en nada el nivel que había en aquella época al que hay hoy. He pasado 8 años en el Ayuntamiento de Granada y conozco también. Es decir, y lo intento hacer de verdad de un punto de vista casi, perdonadme, científico. No quiero mezclar porque sé
que la gestión de lo público, tanto a nivel estatal como autonómico, como local, hay que hacerlo de otra manera. No se puede llegar allí a políticos que no saben ni siquiera cuál es su labor. Voy a poner un ejemplo. Yo estuve gestionando la delegación de medio ambiente, yo no me llevé nada más que a un asesor, a uno, y trabajé con todos los funcionarios. A eso sí, desde el principio intenté implicarlo en que ellos, como eran responsables servidores públicos, y que tenían que aceptar y desarrollar el programa que habían votado los ciudadanos. Eso es lo público, y ellos son tan responsables y tan respetables como el político de turno, pero esto no es así. Esto llega un momento y el amiguete, el pariente, el otro, que no está preparado ni nada, se lo llevan para gestionar. Eso a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local, ¿vale? Sí. Entonces, los presupuestos que tienen mucho que ver con este tipo de ineficiencia de gestión, muchísimo que ver. No se trata de si la deuda o no la deuda, si ya sabemos que la situación que hay es insostenible. Familias que trabajando por primera vez en la historia no pueden llegar a fin de mes trabajando, teniendo trabajo. ¿De qué estamos hablando? O abordamos de verdad en su radicalidad y en sus datos objetivos y dejémonos ya de frases hechas y de tonterías. Porque yo ya verdad es que estoy harto de estos dirigentes que son charlatanes de feria y para eso que se dedican a otra cosa. Los políticos tienen que estar para solucionar los problemas de los ciudadanos a nivel local, autonómico y estatal. Y el que no sirva, pues que se vaya a su casa y que se busque otra cosa. Sí, pero es que quieren seguir ahí. Yo estoy de acuerdo. César, vamos, es que antes de, te quiero hacer una pregunta. Que no sean 4 entrevistas, sino una tertulia. Sí, pero... yo estoy de acuerdo con lo que dice Baltasar, y además lo dice, yo creo que con conocimiento de causa de muchos años en la política. Y lo que estamos muchos años ya en esto, sabemos que es así. Entonces yo suscribo todo lo que dice él. Sí. Y concretamente en el caso exacto, o concreto, es que, vamos, yo considero que es necesario subir el salario mínimo interprofesional. Es que hay criaturas que están viviendo por debajo del umbral de lo que cuesta vivir a la hora del mes. El decir que no hay solución, pues la verdad que es que porque que ganen un poquito menos los que más tienen. Eso me parece. Claro. Es que luego el tema es cómo, pero el tema es cómo se venden las cosas. Y se venden mal, uno por incapacidad, otros por analfabetos funcionales, otros porque van a su propia tajada. Entonces, claro, al final todo esto se hace una cuestión mezclada ahí, donde al final quedamos, unos quieren subir el salario mínimo interprofesional, otros parece que no quieren, y además, flaco favor, los que quieren subir lo hacen con ir a ver al señor Junqueras a la cárcel, porque el espectáculo internacional que se está dando verdaderamente es lamentable. Ahora soluciones tiene que haber, o sea, lo que no puede hacer es que haya familias que estén viviendo con la pensión de la abuela con 600 euros. Cuando todos sabemos lo que son. Sí, pero la pensión es para ella, no para mantener a 7 personas, También eso es una cosa que ellos muchas veces dicen que yo tengo que mantener a mi familia y la pensión es suya. Las empresas españolas están ganando dinero, las grandes empresas, los autónomos parece que están ganando menos, algunos sí lo estarán ganando, y por otra parte, pues lo que pasa es que la deuda se socializa y lo que son los beneficios, pues se los queda uno, se privatizan para cada uno, ¿no? Sí, pero yo te quería preguntar una cosa. Adriana Lastra ha dicho que son unos antipatriotas los del Partido Popular porque van a Bruselas a decir que esos presupuestos no son legales ni reales. Y ellos sí son patriotas porque pactan con independentistas. Yo, de la señora doña Adriana Lastra, a quien no tengo la desgracia de conocer, o la suerte, no lo sé, la verdad es que me creo bastante poco. Lo primero que tiene que hacer es formarse un poquito más, porque la formación suya no puede ser vicesecretaria general del Partido Socialista. Y si entramos en temas de patrioterío, usted es un antipatriota porque va a defender lo que a usted le interesa, y usted es exactamente igual que está defendiendo lo que no le interesa a los contrarios. La cuestión no es esa, la cuestión es que tenemos un montón de gente que está viviendo al límite, como dice Baltasar, si llegan al final de mes, porque es que somos los funcionarios y los que ganamos dinero dentro de la función pública, no que ganemos mucho, y nos cuesta llegar al final de mes, para algunas criaturas que estén por aquí cerca, pues a ver cómo llega. Entonces, el debate no es, el debate es, usted, o se reparte mejor la riqueza y se reparte mejor el trabajo, que es un bien escaso, que no digo yo, que lo decía de mí, o vamos a tener un serio problema. Y que cada vez va a ser más escaso con la robotización. Por supuesto. Entonces, presupuesto, elevación del salario mínimo interprofesional de medidas sociales, sí, pero habrá que determinar cómo se suben, ¿no? No vale subirla de cualquier manera y sobre todo buscar cualquier tipo de alianza. Jesús, ¿tú qué piensas? ¿Van a salir adelante estos presupuestos? Pues no lo sé. Es que es un tiempo nuevo. Es que no estamos bajo un gobierno de mayoría absoluta o relativamente absoluta, que estamos en un tiempo de multipartidismo. Es decir, hasta hace poco teníamos un Congreso de Diputados, la época que vivió Baltasar era el PSOE y Pujol. y la ABA estaba. ¿PP y Pujol? Y después PP y Pujol. Las habas estaban contadas. Es que no había más habas.
Ahora lo que sucede es que hay más habas. Ahora es que lo que sucede es que hay más juego. Sí, pero las habas parece que están bastante contadas y que siempre nos toca pagar a los mismos, ¿no? Porque los ricos nunca pagan. Yo creo que los que sí pagan, y esto es impugnar lo lógico, a veces impugnamos lo lógico. Lo que sí está claro es que la realidad actual es una realidad, que la salida de la crisis, decía Joaquín Estefanía este domingo, y no creo que sea ningún hereje, Joaquín Estefanía, decía que de la crisis hemos salido con mayores grados de desigualdad. Eso estoy de acuerdo. Sí, dicen que cada vez hay más ricos. Entonces, claro, seguir una lógica pobres. de un tipo nos puede llevar a salir de esa desigualdad, en teoría, por un lado, o si cogemos otra línea, saldremos de la desigualdad. Estos presupuestos, en principio, proponen una salida de la desigualdad desde una lógica socialdemócrata, a pesar del PSOE. ¿Quién propone medidas socialdemócratas? Estos presupuestos tienen un perfil socialdemócrata, más socialdemócrata que los que hemos visto hasta ahora. Bueno, en algunas cosas sí. Bueno, sí, en algunas cosas sí. Vamos a ver, Entonces, me están claro, pidiendo por aquí- la realidad ha cambiado absolutamente. Primero, no se puede llegar a acuerdos como se llegaba antes. Antes se le daba un puñado al PNV y el pastel estaba Pero ahora estaba quieren cocinado. ese puñado Ahora también. es necesario, sí. Lo quiere el PNV, lo quieren pero los es que en un independentistas. sistema democrático hay que conseguir equilibrios con todos los que tengan fuerza Pero en un suficiente sistema democrático- para en un determinar sistema las democrático- Pero todo era decisiones. democrático. Antes también era un sistema democrático. Sí, pero estamos en un sistema democrático mucho más plural. No, pues si yo estoy de acuerdo con la pluralidad, pero un Es sistema decir, es necesario democrático... construir una mayoría más plural, es decir, Pero no se los cuenta valores, con los dos partidos más yo estoy de grandes. acuerdo que lo que tú estás diciendo, estoy de acuerdo. Ahora bien, ese sistema democrático implica unos valores y esos valores implican que hay que ir a negociar los presupuestos, que no tiene que negociarlos con un tipo que está en la cárcel. Y además, Lo a siento, cambio pero no. de cosas No, que no son para no son el bien disponibles. general Claro, y si que no- no son aceptables. Disponible. Se llama en Disponibles. Es que jurídico estamos disponible. hablando de que a cambio de una decisión. ¿Quién determina el bien jurídica? general? Es decir, aquí es que Pero el bien parece que hay general una... que es que se hay una- independice hay una- Cataluña. No, yo no, No, estoy... no. Vamos a ver, yo no creo que vaya Pablo Iglesias a negociar la independencia de No sé, Cataluña eso es lo porque que va a querer el negociar Oriol Junqueras, no va a querer yo otra creo cosa. que Oriol Junqueras es una persona mucho más sensata que pensar esa Lo ha barbaridad. demostrado que es muy sensato. Bueno, Bueno, vamos. César, de, venga. de- Si fuera de más todas sensato, no maneras, estaría donde está. No, es decir, de todas maneras, vamos a ver, es una cuestión, y es verdad que hay que generar una actividad económica, la administración para poder llevar adelante lo que es el desarrollo de la infraestructura, de los gastos, sanidad, educación, necesita unos ingresos, eso es de perogrullo. Y quien no lo vea así es que no está en este mundo. Ahora, la cuestión es cómo conseguirlo. Mira, Fran. Esa manera de conseguirlo es incrementar los impuestos y sobre todo a las Puede clases ser, medias. puede ser. Puede ser, Una medida. es una de las medidas. Yo entiendo que no. La mejor manera, yo entiendo, es que los ciudadanos tengan el dinero en el bolsillo, ¿Me la permite? mayor parte, lo cual generará mayor actividad Baltasar. y podrá generar mayor impuestos. Esto es la teoría. Vamos a ver, ¿por es la teoría. qué se aumenta la imposición indirecta? O sea, al final el diésel lo va a pagar el que trabaja, vamos, de luego Sí, el es botín o que la sea botín clase no va con un mediana, diésel. claro. Sí, pero a él le da igual. Entonces da Eso igual. no- no Entonces, le- ¿por no qué le se afecta. grava con la imposición Baltasar. indirecta por igual a todos, tengan más o tengan menos? Se trabaja de una vez directamente con la imposición directa. Cuando se va a trabajar con los impuestos de sociedades es una vergüenza. Claro, el pero impuesto con de los impuestos sociedades. directos, César, que dicen, tanto PP, Ciudadanos, como... Ya no sé. no. Dicen que se van, que no pagan, que deslocalizamos, es decir, ¿qué salida hay? O sea, es que si se aumenta, si yo estoy de acuerdo, en el fondo la filosofía correcta es los impuestos directos, además es constitucional. Claro que Y directo, más, es que es lo que más manda. gane, que más pague. Ahí está. Y ahora, como Eso resulta es que así. en la práctica los anticonstitucionalistas en ese terreno económico son el Partido Popular, nosotros también, porque no facilitáis... Anticonstitucionalistas nosotros. No, en este terreno... No, que dice la estoy hablando- progresividad del Estoy tributo. Estoy hablando de la progresividad. No. O sea, es que no lo hagamos sin plaza. Estoy diciendo, he acotado. Un poco. No, sí, es anticonstitucional porque si la progresividad fiscal está en la Constitución y no se buscan los mecanismos y los medios... Pero es eso, es que es buscar los mecanismos reales, no hacer fuegos artificiales No, de bueno, eso es- es eso que es una- los es un juicio de ricos, valor. Yo vamos a estoy ver, intentando- no es un juicio de valor, No, es sí. un hecho real. además, Entonces una vamos cosa- a buscar los mecanismos Sí. para Pues conseguir eso es lo que, se haya está esa intentando. progresividad Pero cuando se real buscan del esos impuesto. mecanismos, por ejemplo, vosotros habéis dicho, hombre, 130.000 euros, que se suban Bueno, los puntos, eso ha por sido- ejemplo,
pues parece que nos gusta, y yo me parece que no llegamos a 900 euros que están, que es una cosa pero que no es la cuestión de... Sí, no es no, la perdón, cuestión yo no quería bueno, meter en ese detalle porque sí, es no. perdernos. Sí. Yo voy a dar mi opinión. Sí. Al día de hoy, yo pienso, no sé seguro lo que va a pasar, como dice, pero yo apuesto que va a haber presupuesto. Tú puedes que va a haber presupuesto, Sí, ¿no? sí, sí. Eso de que no hay números, son mentiras, y hay antecedentes casi inmediatos que nos ponen de manifiesto la política y el arte de lo posible. ¿Quién iba a pensar que iba a haber votos para echar de la Moncloa a Mariano Rajoy? Es verdad que nadie estaba a priori, Yo soy el ni primero. tú ni muchos de mí, esa mayoría. El PNV pactó los presupuestos con el PP. Y luego, después de pactar los presupuestos con el PP, apoyó la moción de censura. Después de conseguir sus cuponazos. Sí, vale, bien, sí, yo sí. Bien. Es que además Si no, tienen no, ahí... Vamos a resumir. Que va a haber piensas que va a haber presupuestos, presupuestos, sí. que a Europa le va a dar el visto bueno con algún toquecito. Esta es mi impresión. Sí. O sea, Pero Europa no va a decir nada. Europa, conteniéndose el gasto, Fuera. da igual que lo pague. conclusión, que esa es una mala noticia, yo lo sé, para Ciudadanos y para el PP y para... Yo lo sé. No me que- señales, yo... No, yo para Ciudadanos y para el PP, que son los que tienen representación parlamentaria y además fuerte. Bien. Y buena noticia, débil, frágil, inestable, para que se pueda ir durante un par de años cociendo algo que pueda dar un cambio. Yo estoy de acuerdo con eso, pero César... Vamos- he dicho que- vamos finalizando. No, Venga, finalizando. finalizando. Yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, incluso hasta Sí. con la postura de César. Que nos une mucho a una larga trayectoria. Pero es que no Incluido el se nombre. puede... No, no, y larga trayectoria... Yo creo conjunta. que va a haber presupuesto. Creo que no, entre otras cosas, debería de haber presupuesto. Creo que va a haber presupuesto. Y creo que algunas de las medidas, Jesús, algunas de las medidas que se adoptan son bastante correctas. Pero es que el espectáculo que se está dando, y si no es real, tendría que estar negándolo ya, del señor Zapatero entrevistándose con Otegi y el señor Iglesias entrevistándose con el señor Junqueras, pues la verdad es que a aquellos que nos consideramos constitucionalistas y de alguna manera hombres de progreso, la verdad es que del cuerpo lo que me pediría era que no salieran los presupuestos adelante, aun considerando que la medida de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros es muy poca. Creo que debe subir más. Yo creo que debe subir más y que me suban a mí también, que también me Bueno, lo merezco. vamos a ver, vamos a ir finalizando. ¿Pensáis que va a haber presupuesto vosotros dos? A ver, Jesús, ¿tú qué piensas? Yo, hombre, decía mi profesor don Manuel Montalvo que la política son fuegos de artificio. Luego vas a estudiar economía política. Estudié economía política con don Manuel Montalvo. Decía que la política son artificios y que se hace carne en los presupuestos generales. Ha habido un cambio de gobierno y los presupuestos son distintos. Bien, bueno, pues ya está. Vamos a ver, presupuestos distintos. César, la última palabra con respecto a los presupuestos. Simplemente yo sigo pensando que no es que sea imposible, ojo, lo veo difícil que vayan a salir adelante estos presupuestos y en todo caso creo que es, en cierta manera, una manera de prepararse para las elecciones generales, que antes o después, en el sentido de decir, no me lo han aprobado y estos son lo que yo hubiese hecho. En eso estamos de acuerdo. De técnica parlamentaria es posible que Claro, no. Bien. eso Es estamos, posible. eso estamos de acuerdo, Bien. que eso es obvio. Sí, no, pero es la cuestión de, al final son los presupuestos de Podemos más que Los podía haber bueno, conseguido los presupuestos de Ciudadanos en Andalucía, no lo han conseguido. Bueno, vamos a pasar al último tema. Sinceramente, yo Sí, es me voy a posible. pronunciar. Yo también pienso que va a haber, sobre todo porque a los independentistas no les interesa que haya un cambio de gobierno. Preferirán en última instancia más apoyar vale malo antes de que gobierno haya, débil. sí, más vale un Más vale malo gobierno conocido que bueno. malo Que tienen una conocido y serie de débil. problemas internos Bien, vamos al fuertes, último ellos. tema de la noche. Vamos a hablar de las elecciones andaluzas. Sabemos que ya están convocadas para el día 2 de diciembre. Y bueno, como veis, el panorama todavía queda un poco, pero me gustaría que, aunque tengamos que hablar en próximos programas de este asunto, pero me gustaría que fuerais dando vuestro avance personal. Venga, Baltasar. Hombre, la especialista en no cumplir el mandato legislativo, que es Susana Díaz, es una experta, esa sí que es una experta. Esa sí que es una experta en amarrar el sillón, en buscar. bueno. Vamos, con todos mis respetos, por supuesto, a la persona y a lo que representa. Pero es algo increíble. La estabilidad, o sea, la tenía la estabilidad. Si es verdad lo que dice Ciudadanos, que es que incumple el compromiso, pues lo que no puede hacer un político es que incumpla su compromiso si además está por escrito, lo estará. Ella siempre actúa, lo hizo con Izquierda Unida, y yo creo que lo ha hecho también con Ciudadanos, ella convoca cuando le interesa a ella. Es yo, mi, me
Conmigo. Yo, este tipo de política en este caso, de un liderazgo, que no sé qué, un aparente liderazgo, yo creo que eso ya está a punto de fenecer. Yo creo que va a sufrir un serio desgaste el Partido Socialista. Yo creo que va a seguir siendo la primera fuerza política. Sí, pero es que el PP lo hace muy mal, ¿eh? Que el PP lo hace muy mal en Andalucía. Que sí, que es que el PP lo hace muy mal. Claro. Bueno, claro, en un terreno de juego no solamente como que bien juegas tú y metes goles, sino lo malo que es al contrario, claro. Como le pasó a España el otro día en la primera parte, ¿no? Es decir, que ganaron no porque el otro fuera muy bueno, es que nosotros hicimos un primer tiempo horroroso, ¿no? A eso me refiero. Y lo demás está muy abierto. Yo creo que la posición que vaya a tener PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía, esa coalición que se está construyendo, pues yo creo que van a estar ahí con opciones de ser segunda fuerza política. A mí me gustaría que evidentemente que Adelante Andalucía fuera la primera. Eso es mi deseo, pero luego la realidad será la que sea. Bien, vamos a ver, César. La sociedad andaluza se ha pensado que ha habido como una escenificación por parte de Ciudadanos de querer romper, pues para decir ahora ya no estamos muy cerca de ellos, estamos más alejados, para intentar como que la gente los vea lejos del PSOE y así poder tener su propio nicho de votos. Entonces a mí me gustaría que tú nos explicaras un poco esto, porque claro, sabemos que si el PSOE ha gobernado estos años ha sido gracias al apoyo de Ciudadanos. Entonces nos gustaría un poco que nos indicara cómo se va a articular vuestra campaña después de esto. Bueno, pues articular la campaña todavía no se está planificando, sí, pero bueno, ¿eh? No hay... Sí. Obviamente es verdad que el Partido Socialista hubo un momento después de las elecciones anteriores, hace 3 años y medio, que se produjo una situación en que hacía falta un poco de responsabilidad, en el sentido de que se volvía otra vez a elecciones, no se volvía otra vez a elecciones y al final pues se llegó a un acuerdo buscando lo que era la responsabilidad, el bien común de todos los andaluces. Se hizo un acuerdo de gobierno, gracias a ese acuerdo de gobierno pues se han tomado algunas medidas, por ejemplo el señor Griñán, el señor Chávez tuvieron que abandonar sus cargos, pero por ejemplo el impuesto de sucesiones se eliminó en gran medida, otros temas como la rebaja de impuestos, lo que era la parte autonómica también había rebaja de impuestos. Entonces en ese sentido se ha conseguido una serie de cosas, pero hay una serie de elementos esenciales que no se han cumplido y se ha llevado directamente a la rotura, porque no quieren quitar los aforamientos, quieren seguir, y después del tema de la FAFE con el gasto en prostíbulos, es un poco duro, ¿no?, el tema. Y bueno, ya por no decir los vicios, como ya hemos visto antes en el caso Nevada, los vicios de la administración andaluza después de casi 40 años, casi como Franco, yendo. Entonces es un tema difícil y Andalucía necesita aires nuevos y que entre gente nueva con nueva idea y nuevo impulso. Jesús, ¿40 años son muchos? Toda una vida, ¿no? Toda una vida, y además en este país muy simbólico. En primer lugar, y un poquillo, dignificar a los trabajadores de FAFE, que los que tuvimos algo y nos dedicamos a ir a la oficina a currar. Sí. Y a trabajar con mucha gente que no estaba en buenas condiciones precisamente, ¿no? No era fácil hacer el trabajo de FAFE, lo que se hiciera más arriba, ya no sé lo que. Pero bueno, ya que antes planteaba César, los técnicos jurídicos, pues en FAFE ha habido mucha gente que ha trabajado mucho. A lo mejor yo no tanto como hubiera querido, pero se ha trabajado tanto. En segundo lugar, yo no, a pesar de que asistí a la clase de Juan Carlos Rodríguez, no soy aficionado al fútbol. Soy mucho más aficionado al teatro. Y en eso enlazo con Juan Carlos. Y creo que... Eso tiene también mucho de teatro, ¿verdad? Claro, a lo que voy, creo que viene bien lo del teatro porque Susana Díaz, y buena heredera de los gobiernos de coalición del PSOE, cuando rompió con el PSA, con el PA, después rompió con Izquierda Unida, ella directamente ya, y en este caso con Ciudadanos, pues dicen que han roto porque han incumplido un compromiso. No duró 10 minutos, a los 10 minutos dijo Pedro Sánchez que quitaba los aforados y Susana Díaz se suma
a quitar los aforados, y esa fue la causa de la ruptura de la coalición de gobierno. Bueno, y falta de reforma de la ley electoral, Sí, hay una serie de elementos pero Puede quitarlo el PSOE. la campaña estaba ya hecha. todavía Marín en dijo marcha ya. que él había suspendido sus vacaciones antes de que se convocaran. Es decir, la campaña estaba hecha, la campaña estaba absolutamente trazada. Efectivamente, Susana Díaz es una persona muy lista de calle, que se dice, no digo que muy inteligente o muy sabia, sino muy lista de calle, una persona que se las sabe todas en este campo, y ha convocado cuando mejor le viene a ella, cuando todavía la ola Pedro Sánchez, gobierno de Pedro Sánchez, gobierno feminista entre comillas, le viene bien para presentarse. Va a haber, bajo mi punto de vista, efectivamente va a haber un desgaste del PSOE. El problema va a estar después, en cómo van a justificar Ciudadanos y PP no darse el gobierno el uno al otro. Bien, es que nos quedamos sin tiempo. Suman. Que nos quedamos sin tiempo. Puede ser que sume. Sí, exactamente. Posible César, es. ¿tú crees que la ola del PSOE le está favoreciendo Posible es. que nos quedamos sin tiempo? ¿Crees que la ola del PSOE le está favoreciendo le va a favorecer a Susana Díaz o al revés le está perjudicando una barbaridad todo lo que está pasando a nivel nacional con Pedro Sánchez? Yo diría como, yo solo sé que no sé nada, pero de cualquier manera, lo de feminista, con mucho permiso de la ministra de Justicia, hay que pedirle permiso a hablar de feminismo de este gobierno, No. yo creo... Es la vicepresidenta la que lleva la cartera de igualdad. Bueno, pues exactamente igual con ella, con el permiso de hablar de feminismo con la vicepresidenta. Yo he echado de menos que mi amigo Baltasar Garzón hubiese dicho lo del nivel. Ha dicho que el nivel es bajísimo. Bueno, pues el nivel es bajo a nivel nacional. Aquí en Andalucía es mejor que no hablemos de nivel. Porque como hablamos de nivel nos quedamos nada más que con la lista, que lista sí es, de la presidenta. Entonces, ¿piensas que va a perjudicarle o que va a beneficiarle lo que ocurre a nivel nacional? Trata de diferenciar los discursos. Es decir, en un momento dado han dicho, bueno, hay que diferenciar discursos, cada uno por sus propios intereses, y han escenificado una ruptura muy pobretica, porque es que lo que estamos un poco lentos lo mismo a 5 kilómetros, digo, van a romper en 2 minutos, y rompieron a 2 minutos. También una cuestión del tiempo antes de que salgan las sentencias de los ERE y todo lo demás. Cierto, entonces es hay cierto, un pero interés ahora- personal por parte Pero ahora es el de... momento de plantear lo de los aforados cuando el propio PSOE no puede modificar los aforamientos, aunque tenga el apoyo de Ciudadanos, el apoyo de Podemos, es complicado. Han hecho un discurso, la presidenta efectivamente ha convocado cuando a ella le favorece, porque para eso es la que tiene la potestad de hacerlo, eso no hay que ser muy listos. ¿Y que le puede favorecer o no favorecer? Bueno, yo no lo sé, yo lo que sé es que nosotros tenemos ciertos elementos para sacar juicio, pero ellos tienen muchos más. Y entonces, como ellos tienen muchos más, convoca cuando a cada uno le interesa, en este caso le interesa más al PSOE. Mi particular visión es que si no se diferencia los momentos electorales, tanto para Andalucía como para el Estado central, o sea, para Madrid, las generales, al PSOE le podía ir bastante más complicado. Porque yo creo, tú en una ocasión te he oído decir que no, es que el PSOE, eso de que el PSOE se venga tan abajo no es tan fácil. No es tan fácil Y en porque... Andalucía menos. Bueno, ¿Qué? en Andalucía Y menos, efectivamente. Entonces, yo creo que van a sufrir, como ha dicho Baltasar, un desgaste. Pero ojo que eso hay que cazar el oso antes de vender la piel. Bien, Y como la ley Don es muy puñetera. estamos fuera de tiempo, simplemente 2 palabras sobre este asunto. 2. Sobre las elecciones. Pues que está todo Desgaste. que está muy abierto. Las muy elecciones abierto. del día 2 de diciembre están abiertas. Todo muy abierto. César, Yo también la veo muy abierta y la esperanza de que haya un cambio real. esperanza. Jesús, Por desgracia, ¿dónde está Andalucía en estas elecciones? ¿Dónde estamos la gente, las andaluzas y los andaluces de a pie, los que vivimos de pensiones o de precariedad? César. Pero yo entiendo, emulando a Jesús, que por desgracia, ¿dónde está Granada en estas elecciones? Bien, bueno, la verdad es que ya habéis dejado todo muy abierto, seguro que seguiremos hablando de este tema y también tenemos que hablar del tema de los ERE ahora de las demás consejerías, es decir, que esto yo no sé hasta qué punto les va a perjudicar o no más al PSOE en las próximas elecciones. La jueza, ¿de dónde viene la jueza? La jueza, por lo visto, es cuñada de la que llevaba la agencia IDEA, es decir, que todo está muy La complicado. gota laya, se La llama. endogamia. Hay mucho interés. Sí, muy La bien. endogamia. La gota malaya. No, Bueno, buenas noches, Baltasar, buenas muchas noches. gracias por estar Muy aquí. agradecido. César, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches, Jesús, muchísimas y gracias. muchísimas gracias por la moderación y la invitación. Yo también doy las César, gracias, y sobre muchas todo mis contertulios que han sido bastante apañados. Mi compañero Lo intentamos hacer. Bueno, buenas noches también a ustedes, señores telespectadores. Esperemos que les haya gustado nuestro debate y les esperamos la próxima semana. Buenas noches.